Hola a todos, en esta instancia vamos a presentar el síndrome de malabsorción. Los integrantes son Mariel Méndez, Maite Oces, Valentina Pérez, Sebastián Poblete, Fabio Ulloa y Yesenia Salazar. Bueno, para introducirnos, el síndrome de malabsorción es la incapacidad para transportar constituyentes dietéticos como grasas, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y minerales de la luz intestinal al compartimiento del líquido extracelular para poder ser transportados a todo el cuerpo, por lo cual existe una alteración en la digestión y o absorción de nutrientes. Esta puede ser parcial o global. La global es el resultado del compromiso difuso de la mucosa intestinal, una superficie de absorción reducida o alteraciones pancreáticas, mientras que la parcial es causada por enfermedades que afectan la absorción de un nutriente específico. Hay síntomas generales y más específicos. Los generales, que son los que más inducen al diagnóstico, es la diarrea crónica y la pérdida no explicada de pesos, mientras que los más específicos varían dependiendo del déficit. Por ejemplo, la deficiencia de proteínas puede causar hinchazón y acumulación de fluido o edema en cualquier parte del cuerpo, también sequedad de la piel y caída del cabello. En la deficiencia de vitaminas o hierro o anemia puede causar fatiga y debilidad. La absorción también inadecuada de ciertos azúcares produce una diarrea explosiva e hinchazón abdominal y también flatulencias. Y por último, la mala absorción de grasas causa heces que son de color claro, son blandas, voluminosas, con grasa y excepcionalmente malolientes. Y este tipo de heces se les denomina esteatorrea. Con respecto a la epidemiología, la enfermedad celíaca es la más frecuente y esta consiste en una intolerancia al gluten con base inmunológica, que es una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno, lo que provoca una afectación intestinal en forma de inflamación mucosa, hiperplasia críptica y atrofia vellositaria. También existe el síndrome de intestino corto, que es una afección que ocurre cuando falta parte del intestino delgado o lo han extirpado durante una cirugía y como resultado los nutrientes no se absorben apropiadamente en el cuerpo. Y también es muy frecuente la intolerancia a la lactosa, que es producida por una deficiencia primaria de lactasa o una alteración inducida por una enfermedad intestinal subyacente. Es muy importante saber que este síndrome denomina un estado fisiopatológico, pero no proporciona una explicación etiológica, por lo que no debe considerarse como un diagnóstico final adecuado. En cuanto a los aspectos fisiopatológicos que se atribuyen a este síndrome, se puede destacar que generalmente están asociados a enfermedades intestinales. El primero de ellos corresponde a la mala digestión intraluminal, que hace referencia a la ausencia de enzimas que hidrolizan los nutrientes en este nivel del tubo digestivo, que por consecuencia impide la absorción y movilización de estos mismos hacia la sangre. Un ejemplo son las afecciones al páncreas, como la pancreatitis crónica, que producen un importante déficit en las enzimas del jugo pancreático, que altera la digestión principalmente de macronutrientes. El segundo corresponde al trastorno del transporte transepitelial. Primero debemos saber que el transporte transepitelial corresponde al paso de sustancias mediante difusión o transporte pasivo a través de las células del tejido. Teniendo en cuenta esto, existen afecciones en las que se ve inhibida la capacidad absortiva de las células de la mucosa intestinal, como lo es en la enfermedad de Crohn, una afección que está caracterizada por una inflamación crónica de la mucosa y aplanamiento de las vellosidades intestinales, favoreciendo una disminución de la superficie de absorción. La tercera y última corresponde a la obstrucción linfática, que es una situación en la que se ve afectada principalmente la absorción de grasas debido a que se ve mermado el funcionamiento de algunas estructuras linfáticas. Un ejemplo es la linfangectasia congénita primaria, donde ocurre una dilatación de los vasos linfáticos permitiendo el paso de la linfa hacia el lumen intestinal, por lo que esta irregularidad favorece la aparición de esteatorrea en algunos casos y de problemas asociados a un déficit de vitaminas liposolubles. Dentro de las causas de este síndrome encontramos la enfermedad celíaca, que es una afección con base autoinmune cuyos mecanismos pueden dañar la mucosa y las vellosidades intestinales, de manera que se altera la absorción normal de los nutrientes por parte del enterocito. La segunda corresponde a la intolerancia a la lactosa, que se refiere a la mala digestión de este disacárido caracterizada por un desequilibrio en la cantidad de enzimas que se encuentran en la mucosa intestinal, es decir, lactasa y de lactosa que llega al lugar, lo que favorece el aumento de la fluidez del contenido intestinal.
Por último y el tercero corresponde al síndrome del intestino corto, que en este caso la causa es la resección del ilion que produce una mala absorción de grasas y vitamina B, específicamente B12, dependiendo de la porción. Por ejemplo, las personas cuya extirpación de más de 100 centímetros del ilion presentan estatorrea debido a que el hígado no es capaz de compensar las pérdidas de sales biliares. Por otro lado, si la pérdida fue de una parte del ilion terminal, se podrían desarrollar problemas asociados al déficit de vitamina B12, ya que es en ese lugar donde se reabsorbe. Bueno, aquí se puede ver una tabla donde se realizó una encuesta online a nivel nacional en pacientes con enfermedad celíaca en Chile. El total de sujetos encuestados fue de 1.212 en el 70% de los casos. La enfermedad celíaca fue diagnosticada en la vida adulta a mayores de 15 años y el 79,3% fueron mujeres. Las regiones con mayor representación absoluta fueron la región metropolitana, Valparaíso y Biobío. Y por lo que decía el estudio era porque era la zona más poblada. El diagnóstico se sustentó en marcadores serológicos positivos para enfermedad celíaca y biopsia intestinal. Aquí hay ciertas manifestaciones que se pueden presentar por una mala absorción de vitaminas y minerales. Si es que hay una mala absorción de vitaminas, también se van a presentar ciertas manifestaciones. Por ejemplo, por la no asimilización de la vitamina A se puede producir una xeroftalmia, ceguera nocturna, dermatitis, hiperkeratosis folicular. Por la vitamina del complejo B, neuropatía periférica, anemia megaloblástica, por ejemplo. También tiene relación con el déficit de la vitamina B12, ácido fólico. Vitamina D y calcio puede producir osteomalacia o problemas en el sistema óseo. Fracturas, por ejemplo. Litiasis oxálica, cuando no hay una buena asimilización del calcio. Esto se conoce comúnmente como piedras en los riñones o en las vías urinarias, que son cálculos que se logran por una orina bastante saturada de sales y esto provoca los cálculos. La vitamina K, que tiene efectos o alteraciones en la coagulación sanguínea, hemorragias también se puede producir. Estas son algunas de las manifestaciones que se pueden producir por una mala absorción de las vitaminas en nuestro organismo. Por la mala absorción de minerales, por ejemplo en el potasio se puede producir astenia, debilidad muscular, alteración en la conducción cardíaca. Por la mala absorción de hierro, anemia, glositis, que corresponde a una inflamación aguda o hasta crónica de la lengua, que nos puede indicar que no se está absorbiendo bien el hierro. Queilosis, que es una lesión inflamatoria de la comisura del labio, que en casos ya más graves se producen como grietas o fisuras que sangran. Por la mala absorción de calcio, magnesio, tetania, que son contracciones dolorosas en los músculos de las extremidades, provocadas por la disminución del calcio en la sangre, por una hipocalcemia. Y también se puede producir parestesias, que son hormigueos en las extremidades, en las manos y las piernas. Para diagnosticar este síndrome es necesario conocer la historia clínica del paciente, hacer exámenes físicos y también hacer estudios de diagnóstico. Los estudios de laboratorio y exámenes son variados, dependiendo si se quiere confirmar la presencia de esta alteración, si se quiere identificar su etiología o específicamente conocer la vitamina, mineral u otra sustancia que no se está asimilando o absorbiendo. Por ejemplo, las pruebas de laboratorio general corresponden a hemogramas completos, pruebas de coagulación para identificar la cantidad de proteínas, proteinograma, por ejemplo de la albúmina, la cantidad de hierro, de ácido fólico, de pruebas de vitamina B12,
También se puede conocer el perfil lipídico del colesterol y los triglicéridos, ionogramas completos de los minerales, por ejemplo el sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, las concentraciones plasmáticas de las vitaminas liposolubles, que estas también tienen problemas de absorción cuando no se asimilan los ácidos grasos. Las pruebas morfológicas ya son más invasivas. Existen los estudios endoscópicos, las biopsias intestinales que se realizan para el estudio histológico y la medición de la actividad enzimática de la mucosa, en donde se extrae tejido del tubo digestivo, del intestino, para detectar si existe cierta anomalía anatómica. También está el estudio de imagen, por ejemplo la tomografía abdominal, y estudios radiológicos con medio de contraste, que estos corresponden a la observación de la superficie interna del intestino a través de una cánula rectal que va mostrando el estado de esta. También existen las pruebas diagnósticas específicas. Por ejemplo, la tinción con Sudan 3 nos ayuda a determinar cualitativamente a las grasas en la materia fecal. Las pruebas de Van de Kamer determinan cuantitativa la cantidad de grasas en las heces. Podemos ver una imagen que nos indica y marca a las grasas, y así se puede analizar cuánta de estas se está eliminando, y si hay un exceso es porque no es normal. Las pruebas de Schilling determinan la causa de la mala absorción de la vitamina B12. La prueba de xilosa determina la absorción de carbohidratos y también nos ayudan a ver la integridad de la mucosa y el estado de esta. Aspectos nutricionales y alimentarios como posible causa. Para entender la mala absorción de macro y micronutrientes es necesario detallar la causa específica de cada grupo. Para hablar de la mala absorción de lípidos, hay que saber que principalmente se debe a un déficit de vitaminas liposolubles, especialmente las vitaminas A, D, E y K, que las podemos encontrar en lácteos, pescados, nueces y hortalizas verdes respectivamente. Cabe mencionar que la deficiencia de la vitamina K es poco frecuente en los seres humanos. Por otro lado, para digerir y absorber las proteínas deben disgregarse en sustancias más pequeñas a través de enzimas digestivas como por ejemplo la tripsina. Sin embargo, existen otras sustancias que bloquean su acción, como es el caso de la antitripsina, que se encuentra en legumbres, en patatas crudas o en el calostro de la leche materna. Otra sustancia que favorece la absorción de las proteínas es la bocoide, que se encuentra en la clara de huevo, pero sus efectos antinutritivos solo se producen si se consume crudo. Y por último, con una menor relevancia, los taninos presentes en productos como el té y el café, que reducen la actividad de la tripsina y también actúan uniéndose a proteínas formando complejos que no se pueden solubilizar ni absorber. En el caso de las vitaminas vamos a detallar solo algunas, como es el caso de la biotina o vitamina H, que es una vitamina hidrosoluble. En la clara del huevo se encuentra la avidina, sustancia que inhibe la absorción de la vitamina biotina en el intestino. Esto solo constituye un problema en el consumo de huevos crudos, ya que el calor destruye la avidina. Por último encontramos la vitamina A, que es una vitamina liposoluble. Su mala absorción es producida por una ingesta insuficiente de grasa en la dieta, por malnutrición de proteínas y energía o deficiencia de zinc. Dentro de los minerales podemos hablar sobre el hierro. Los alimentos con elevado contenido de fitatos, por ejemplo las legumbres, tienen una baja biodisponibilidad del hierro, pero no está claro que la causa sean los fitatos. También encontramos los oxalatos, que pueden inhibir la absorción, y por último los taninos del té, que son polifenoles y reducen su absorción. De una forma más general podemos mencionar a los antinutrientes, término que se utiliza para calificar aquellos compuestos que afectan el valor nutricional de algunos alimentos, especialmente semillas, pues dificultan o inhiben la asimilación de nutrientes que provienen de alimentos generalmente de origen vegetal. Se clasifican en termoestables y termolábiles. Dentro de los termoestables podemos encontrar los componentes antigénicos, que son macromoléculas,
específicamente proteínas que se encuentran en el maní y en leguminosas como la soya. Igualmente pueden estar presentes en alimentos como la leche, los huevos, el pescado, los mariscos, el chocolate y los hongos. Estas moléculas, luego de ser absorbidas, son reconocidas por el sistema inmunológico como extrañas, produciendo anomalías en el movimiento intestinal, disminución de la absorción de nutrientes, predisposición de diarreas, entre otras. En la siguiente clasificación encontramos los termolábiles. Entre ellas podemos hablar sobre los inhibidores de proteasas, que inhiben la acción de las enzimas digestivas, como por ejemplo la tripsina y la quimotripsina, que se enfocan en la hidrólisis de las proteínas de la dieta. Encontramos principalmente en semillas crudas de leguminosas, también se encuentran en otros alimentos como los huevos, la leche, los productos lácteos y las papas. Se ha estudiado la presencia de este factor principalmente en el ovo mucoide de los huevos de aves, el amaranto, la soya y el frijol. El ácido fítico se debe principalmente a su capacidad de formar complejos con minerales esenciales, lo que disminuye la absorción intestinal y la biodisponibilidad de estos minerales para el hombre. Se encuentra en semillas de maní, lúpino, arveja y soya. Aspectos nutricionales y alimentos como posible tratamiento. Bueno, en el ámbito nutricional para el síndrome de mala absorción, uno de los primeros tratamientos es suministrar a los pacientes complejos vitamínicos. Estos preparados de nutrición enteral pueden ser muy útiles, ya que contienen oligoelementos y vitaminas, lo que ayuda a disminuir la necesidad de utilizar otros suplementos. Uno de los principales motivos para su administración es por ser fáciles de tomar por pacientes que se encuentran en situaciones precarias. Bueno, otro de sus puntos a favor es que no contiene gluten ni lactosa, que es importante cuando este síndrome de mala absorción se genera por enfermedad celíaca o por intolerancia a la lactosa. Además, al momento de suministrar las proteínas en forma de péptidos, se puede facilitar la asimilación de estos en ciertos procesos. Bueno, como punto 2 está el calcio y vitamina D. La vitamina D ayuda a facilitar la absorción de calcio, por eso es sumamente importante que la administración sea en conjunto. En caso de que el síndrome de mala absorción sea producido por una intolerancia a la lactosa, hay que restringir la leche que consume el paciente y cambiarla por una leche sin lactosa. Como punto 4, los triglicéridos de cadena media pueden ser fácilmente hidrolizados por la lipasa pancreática y pasar directamente a la circulación portal sin necesidad de formación de micelas para su absorción. Puede emplearse también como suplementos energéticos. Como punto número 5 tenemos la tolerancia del hierro. El hierro hay que administrarlo en formas que el paciente tolere adecuadamente para evitar que abandone el tratamiento. Como punto número 6 está la administración de B12. La vitamina B12 no es imprescindible administrar por vía intramuscular o intranasal, sino que puede ser administrada por vía oral siempre y cuando se utilicen dosis muy elevadas, que vendrían a ser de 0.5 a 1 miligramo diarios. El déficit de ácido fólico hay que corregirlos con suplementos, especialmente al inicio del tratamiento del síndrome de mala absorción, aunque a largo plazo esto puede ser cambiado por recomendaciones dietéticas.